La sociedad ha desarrollado históricamente la política como la manera más poderosa de conciliar los diversos intereses de los individuos y solucionar sus conflictos. La política es, pues, la mejor herramienta para orientar nuestros esfuerzos y sumar nuestros anhelos. Como cualquier organismo vivo, la sociedad tiene que reconstruirse cada día. En este esquema, la política funciona como el sistema enzimático que hace posible el metabolismo social. Estamos en Rumbos, un espacio de mujeres donde se tejen y se entretejen las ideas. Hola, Rosalba. Hola, Julieta. Hola, Gina. ¿Qué tal? Nuestra invitada hoy es la doctora Gina Zabludowski. Ella es doctora en Sociología, trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene dos intereses fundamentales: la teoría sociológica y política y la empresa en México. O sea, está estudiando a los empresarios mexicanos y últimamente ha enfocado su trabajo hacia las mujeres en la empresa mexicana. Me parece muy interesante, se conoce poco, y en esta idea de lo político, entre lo político, que es tan importante, como veíamos en esta cápsula, es algo que caracteriza a nuestra especie, ¿no? El ser una especie política. Y que nos da poder. Y que la política, claro, da poder. Que podemos usar como empresarias o como ejecutivas. Sí, pero a mí me parece importante en este sentido que siempre se habla de la política como algo que tiene que ver con el gobierno, pero las empresas tienen poder, los empresarios también tienen un poder y lo ejercen. ¿Nos podrías explicar un poco tu punto de vista sobre el poder en general, la política y en particular la empresa como un ámbito también de política? Claro. Mira, en términos generales, quizá la política sí se vincula más con el ejercicio del poder dentro de un Estado y se vincula con los órganos gubernamentales o la representación. Pero si nos vamos al concepto más amplio de poder, en términos de la posibilidad de tomar decisiones, finalmente esto es el poder a grandes rasgos, ¿no? Entonces lo podemos aplicar al conjunto de nuestra vida, ¿no? Se dice que uno tiene el poder sobre su propia vida cuando puede tomar las decisiones que le afectan. Y en el ámbito del trabajo en la empresa privada o el trabajo en el gobierno, en fin, las posiciones de poder se asocian a las posiciones donde uno puede tomar decisiones. Puede ser decisiones en una microempresa, puede ser decisiones en una gran corporación. Entonces, en este ámbito, las mujeres pueden tener las mismas restricciones y dificultades para el ejercicio del poder con el cual suelen enfrentarse en el ámbito de la vida pública o en el ámbito de los puestos de representatividad o los puestos de elección o como funcionarias en el sector público, ¿no? Estas cuestiones vinculadas con el ejercicio del poder también las encontramos en el ámbito privado. Pero tú eres especialista en empresarias y en ejecutivas. ¿Por qué no nos dices qué es esto? En términos generales esto es muy interesante porque uno siempre busca una definición que le permita seguir adelante con sus investigaciones. Las empresarias o los empresarios son aquellos que son propietarios y dirigentes de sus propios negocios. Esto deja a un lado a aquellos socios o socias que no tienen un papel activo dentro de la empresa, por ejemplo, y aquellos ejecutivos que no son dueños o dueñas de la empresa. Y en el ámbito de las ejecutivas, los ejecutivos son aquellos que pueden tener tienen un cargo de dirección y según la jerarquía de la organización depende el cargo, también según el tamaño, pero que no son propietarios de sus empresas o propietarias. Pueden ser grandes cargos de alta dirección de empresas, pero no son los dueños, están a contrato. O sea, esto es muy interesante. Tú defines empresario, no solo el dueño, sino el que tiene una actividad como dirigente en la empresa. Claro, claro. O sea, alguien que simplemente invierte en una empresa pero no participa en ella, no lo definirías como empresario. No, se llama socio o accionista, de la empresa. Algo así. Y tú has hecho muchas estadísticas o has trabajado con estadísticas. ¿Cómo está esta cuestión de mujeres empresarias o ejecutivas? Mira,
Esta cuestión de las mujeres empresarias y ejecutivas es muy interesante porque, por ejemplo, en lo que se refiere a las empresarias, investigaciones que se han hecho en varios países muestran que las mujeres tienen un gran potencial de crecimiento como dirigente y fundadora de su propia empresa. Datos sobre Canadá, por ejemplo, muestran que 2/3 de las nuevas empresas que se forman son empresas creadas por mujeres. Y eso es muy interesante porque a medida que se están reduciendo las posibilidades de empleo en las grandes organizaciones, tanto públicas como privadas, o sea, la tendencia es un desplazamiento, ¿no? Tanto de la mano de obra como del empleado calificado, no una recontratación en muchos aspectos. Entonces, las mujeres que se insertan en el trabajo buscan crear su propia empresa. En México, los datos que nosotros hemos encontrado en las investigaciones también indican que las mujeres cada vez crean más su empresa buscando una fuente de empleo para ellas mismas. Por ejemplo, en nuestras investigaciones hemos encontrado que las empresas de mujeres son más jóvenes que las de los hombres y que las mujeres empresarias son más jóvenes que los hombres. Entonces, esto te habla del potencial para un futuro que pueden tener las empresas. Además, las mujeres vivimos más tiempo que los hombres. Pero yo me imagino que esto debe causarles muchos problemas a las mujeres, porque si son más jóvenes cuando inician sus empresas o son ejecutivas, es justamente la edad cuando pueden también tener una familia. Debe ser muy complicado para ellas. Fíjate que esto es muy interesante lo que tú señalas, porque de hecho muchas mujeres fundan su propia empresa con las expectativas de poder ellas mismas determinar sus horarios de trabajo. Finalmente quizá no se cumple porque la entrega a la empresa, a pesar de que ellas sean los jefes, las jefas, puede demandarles mucho más tiempo de lo que ellas esperaban. Pero eso nos lo vas a tener que platicar después. Claro. Perdona que te interrumpa así en seco, pero nos tenemos que ir a una pausa. Claro que sí. Cuando el ejercicio de la política logra formas dinámicas de organización social, establece a su vez una determinada forma de ejercicio del poder. Este poder tiene, sin embargo, una inercia autoconcentradora, que de no tener fuerzas que en la política lo equilibren, tiende a atraer todo sobre sí mismo, acumulando una masa crítica que termina por aplastar su entorno. El poder es, por tanto, una dinámica autodestructiva, que requiere de mecanismos de disipación para mantener su eficacia. Gina, antes de que continuemos con ese análisis que tú hacías de las mujeres empresarias en México, ¿tú estás de acuerdo con esta idea central de la cápsula de que el poder, la política tiene como una de sus funciones el evitar la concentración de poder? Sí, yo creo que todas estas avances que estamos logrando en México están llevando precisamente a esto, ¿no? A que teníamos un poder centralizado. Ahora sabemos que cada vez las cámaras de diputados y de senadores cuentan más y pueden ser mecanismos para que el poder no se ejerza de esta manera tan centralizada. Lo mismo con los poderes municipales, con los poderes locales, que antes en México pues realmente eran bastante menospreciados. Entonces, efectivamente, ¿no?, una estructura democrática tendría que llevar, como lo está llevando en México, a la desconcentración del poder. Yo aprovecharía para decir que la gran reforma pendiente es la reforma de una verdadera desconcentración del poder judicial, que creo que también se está llevando a cabo. Y estos tres órdenes, el legislativo, ejecutivo y judicial, tendrían que llevar a un... Y cada vez más la gente participa en política. Yo creo que cada vez más todos nos damos cuenta de la importancia de la política y aunque algunos se digan apolíticos, todos tienen
de alguna manera incidencia o interés o formas de participar Claro. que evita, bueno, que tienden a evitar esa concentración del poder. Y en las empresas, ¿hay alguna forma en que las empresas se evite o se quiere evitar la concentración del poder de los directivos de las empresas? Sí, miren, yo creo que los nuevos modelos, bueno, yo aprovecharía también para decir que el poder y la política se han asociado a veces con términos negativos. Entonces, por eso la gente dice, no, a mí no me gusta la política. Yo creo que afortunadamente, con lo que estamos viendo, que la gente ve que incide sus decisiones en las posibilidades de cambio, la política tiende puede adquirir una connotación positiva, ¿no? Ahora, el poder en sí también no es malo ni bueno. O sea, el poder, como dijimos al principio en estos términos de la posibilidad de tomar decisiones, todo depende para qué son las decisiones, ¿no? Ahí viene la dimensión ética de la política. O sea, uno puede tener el poder para fines personales y vincularlo con una cuestión de corrupción y enriquecimiento, donde sería un poder éticamente pues negativo, por lo menos para nuestros valores, y puede tener el poder para querer transformar la sociedad y hacer una sociedad mejor. Entonces, la connotación del poder es como capacidad de transformar y como capacidad de tomar decisiones que afecten la vida de otros, no tiene en sí una connotación negativa ni es positiva. Poder hacer, poder y hacer. entonces poder hacer algo benéfico para muchos, Claro. benéfico para uno mismo. Ahora, yo creo que vinculando esta acepción al mundo de la empresa privada, que es lo que estábamos discutiendo, yo creo que los nuevos modelos de organización también tienden a desconcentrar la toma de decisiones. Tenemos que las estructuras piramidales ya no están funcionando como antes funcionaban. Antes uno pensaba que entraba en una empresa a semejanza de lo que sucede en la burocracia y que tenía que hacer una carrera ascendente y que esa carrera era una seguridad de por vida y que los mecanismos de ejercicio de poder se vinculaban a esa carrera. Con las revoluciones informáticas, con la desconcentración de las grandes corporaciones, se da cada vez más un trabajo fuera de la organización, se contrata asesores, o se contrata incluso, así como se contrata a personal que limpie los edificios y pueden limpiarlos para varias empresas, se contratan asesores. El poder de la información es muy grande, entonces puede tener mucho más poder alguien conectado a Internet por su mini computadora, que los símbolos que teníamos antes de poder y que Charles Chaplin se mofa también en El Gran Dictador, donde uno tiene una silla grande o las grandes antesalas, ¿no? O sea, tú dime, antes en México tenías un gran poder, si estaban esperándote muchísima gente en tu antesala, ¿no? Los secretarios, los subsecretarios. Ahora esperemos que eso sea un símbolo de ineficiencia, ¿no? Claro. Y no de poder. Pero entonces, yo creo que como sucede también en el ámbito gubernamental y en el de la política, las estructuras organizacionales están cambiando. Y cada vez es más importante el trabajo en redes, el trabajo en equipo, el trabajo por encargo, ¿no? Que la empresa pide un trabajo específico para cierta tarea, el poder de la información, que cada vez se puede desconcentrar más, ¿no? Cada vez se desconcentra más, cada vez el acceso a la información puede estar más en manos de más gente, y esto hace que la dinámica del poder tenga que ser diferente. Y yo creo que ahí las mujeres, por las formas en que a veces fuimos educadas, de que nos movemos más en torno a redes y relaciones a veces más horizontales, podemos incidir en estas nuevas estructuras de ejercicio del poder. Oye, es extraordinario. Quiere decir que esta evolución de que estábamos todas juntas platicando, cuidando hijitos y descubriendo la agricultura, nos va a servir para dirigir empresas y ser mejores ejecutivas. Bueno, yo creo que como todo depende de los casos particulares, ¿no? Finalmente las capacidades pues vendrían a ser quien las ejerce. Sería muy riesgoso decir que todas las mujeres por tener estas cualidades y esta experiencia previa estaríamos con capacidades para hacerlo. Pero yo efectivamente, yo lo que pienso es que el liderazgo no tendría que ser masculino o femenino, sino andrógeno. O sea, yo creo que hombres y mujeres tendrían que incorporar las características consideradas femeninas y masculinas en la sociedad, y que este liderazgo horizontal,
preocupación por los otros, por los empleados y las empleadas, que generalmente se asigna a la mujer y sus tareas protectoras, las deberían de tener hombres y mujeres. Muy bien. Y esta capacidad de dirigir también las mujeres. Muy bien, vamos a tener una pausa y continuamos con este tema. Hasta nuestros días, el ser humano no ha logrado establecer formas de autogestión social o económica que eliminen la necesidad de un poder rector que encauce los esfuerzos colectivos. El ejercicio de la política sigue siendo, por tanto, una necesidad, cuyo objetivo último es equilibrar las dinámicas del poder, procurando su polarización para que finalmente sirva a los intereses de la sociedad en su conjunto. Gina, acabamos de escuchar sobre cómo el poder puede influir sobre grupos de personas, y en particular mujeres que tengan puestos ejecutivos en una empresa, me imagino que pueden ejercer este poder. Pero además de esto deben tener problemas, que es algo en lo que estábamos platicando hace un momento. ¿Qué problemas tenemos las mujeres que tenemos puestos de toma de decisión o tenemos nuestras propias empresas? Bueno, uno de los problemas que más señalan las propias mujeres, porque en mis cuestionarios que he aplicado, esta pregunta les he hecho, es la sospecha, que siempre se sienten cuestionadas, como si no tuvieran la capacidad para ejercer el liderazgo. Sigue a veces habiendo como un doble patrón. Se considera que un hombre que ejerce su poder y toma decisiones es firme, y todavía hablamos de que la mujer que ejerce el poder a veces se dice que le pasa, está histérica. Todavía escuchamos a veces este doble patrón de las decisiones que toma el hombre y las decisiones que toma la mujer, aunque sean las mismas. Entonces, esta sospecha continua sobre su capacidad de ejercicio de poder. Otra cuestión que resulta fundamental es la imposibilidad de conciliar los roles familiares y los roles de madre con los roles que generalmente exigen los cargos de liderazgo con la respectiva responsabilidad. Y yo creo que esto lo tienen afín, por ejemplo, las mujeres en cargos ejecutivos importantes, tanto en la empresa privada como en los puestos públicos del gobierno o los puestos de representación política, ¿no? Los problemas para conciliar las diferentes tareas asignadas a hombres y mujeres en la sociedad, que vemos que aunque la mujer está insertándose en el ámbito económico y en el ámbito político y su presencia es cada vez más notoria, los factores culturales vinculados a las tareas que se realizan en el hogar, a las responsabilidades de ambos, no han cambiado al mismo paso en que la inserción de la mujer en la vida económica y política. Pero tengo entendido que muchas mujeres necesitan tener sus empresas, ser empresarias, aunque sean microempresas, por necesidad, porque necesitan mantener a sus familias. Yo diría que la mayoría de las mujeres, o sea, yo creo que yo creo que la mayoría de las mujeres que trabajan, y tanto las mujeres, incluso las ejecutivas, como las empresarias, como las mujeres en los sectores medios, o sea, que cada vez por la crisis económica, porque cada vez alcanza menos un solo ingreso en todos los niveles para que una familia pueda subsistir, el trabajo de la mujer en casi todos los niveles es cada vez más una necesidad y cada vez menos una opción. Yo pienso que son muy pocas las mujeres a las que se les presenta la opción como se pretende de trabajar o no trabajar. El problema es, vuelvo a lo que decía antes, que los roles culturales no han cambiado al ritmo también de las necesidades económicas. Tú mencionaste que hacías encuestas. Sí. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Qué tipo de metodología sigues para hacer este trabajo sobre las empresarias mexicanas? Mira, sobre las empresarias mexicanas, el último estudio que realizamos, o sea, todo depende de la etapa de la investigación.
Yo para esto tomo en cuenta los resultados que da el INEGI de los censos de población, de las encuestas de empleo, y hago mis propias encuestas. El último estudio que realizamos fue en la zona metropolitana en la Ciudad de México. Entrevistamos a 600 hombres y mujeres empresarios para poder hacer la comparación, 300 y 300. Y después hicimos la comparación por sexo, pero igual se puede hacer por tamaño de la empresa, por sector de actividad, ¿no? Y tratamos entonces de que lo que digamos sobre las mujeres lo contrastemos con los hombres. Por ejemplo, lo que tú señalabas, hay problemas comunes a la microempresa. Entonces vamos a ver si y las mujeres tienden a estar en la microempresa. Entonces hay una pregunta clave, es pregunta porque son mujeres sus problemas o porque son microempresarias y tienen problemas similares a los hombres microempresarios. Entonces, por eso la comparación entre hombres y mujeres resulta muy rica. Claro que sí. ¿Y esto de las microempresas, piensas que puede ser una buena opción para el desarrollo de mujeres pobres en México? Sí, yo creo que puede ser una buena opción para mujeres pobres y mujeres en todos los niveles, mujeres en las zonas rurales y mujeres en las zonas urbanas. Yo creo que en la medida que la mujer está incidiendo en la microempresa, en la medida en que se encuentre menos obstáculos, que va desde apoyo, capacitación, posibilidad de tener crédito. Claro. ¿Sí? Sí, sin dinero no puedes poner una... Pero sé que hay ideas de hacer micropréstamos para que las mujeres arranquen ahí unas empresas. Claro, ahorita hay muchas ideas de este tipo y yo espero que se pongan a la práctica porque es uno de los problemas fundamentales. En el cuestionario, en la encuesta que hicimos en 1998, nos encontramos que solo el 20% de los empresarios tenían crédito y entre las mujeres el 14%. Gina, pero suena un poco demagógico, ¿no? Para concluir con el programa, suena un poco demagógico eso de que con un changarrito tú vas a hacer una vida honorable, digna, vas a poder mantener a tus hijos, van a tener una educación ellos, incluida la superior, etcétera. ¿Tú crees en esto? Yo no creo que haya así soluciones generales y tendría yo que ver el programa y de lo que se trata, ¿no? O sea, nada es así como una luz que pueda darte todas las garantías. Yo creo que es importante instrumentar programas para apoyarlos. Habría que ver hacia dónde se dirige el programa, en qué términos está y qué es lo que se pretende, ¿no? Y tal vez, como hemos dicho tantas veces, Rosaura, la naturaleza misma nos ha mostrado que hay que diversificar las opciones, claro, tomar muchas medidas para resolver los problemas. Y creo que en esto de las empresas tendría que ser algo así. Claro. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Gina, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue muy interesante que nos hablaras de estos temas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gina. Gracias.